Bueno, ahí estamos revisando, Mari, unos pasajes del ingeniero bailarín que lamentablemente ha perdido la vida de una manera tan prematura, 34 años apenas. Estaba gozando, creo yo, de su pico de popularidad, de lo que él tanto quería, que sea reconocido por la danza, pero lamentablemente el dengue, que es otra parte de la noticia, no es una broma. Y justamente lo que queremos es ahora agarrarlo desde este ángulo para que todos también sepamos exactamente las consecuencias del dengue, cómo es que se debe tratar, qué sucede cuando el líquido llega hacia los pulmones, como fue en el caso también del ingeniero. Para esto hemos invitado acá a piso a Omar Neira, él es médico de salud pública. ¿Cómo estás, Omar? Muy buenos días. Buenos días, gracias por la invitación. Así por llegar acá y para que nos ayudes a todos a comprender bastante, ¿no? ¿Cómo es el tema del dengue? Para empezar, exactamente, ¿qué es dengue? El dengue es una enfermedad infectocontagiosa, producto de o transmitido por un virus, el virus del dengue, que tiene 4 cepas, digamos, y se da a raíz de la picadura de un zancudo. Y esa es la clave para entender esta enfermedad. Sirve el ejemplo, digamos, triste, para que la población peruana entienda que el dengue existe, el dengue está permanente. Acabamos de pasar una de las peores crisis de nuestra historia con el número de contagios y fallecidos, y este es un problema de salud pública en el Perú. Y entonces es fundamental que entiendan las personas que convivimos con dengue en algunas zonas importantemente, y no se va a ir el dengue en la medida que no haya una vacuna efectiva como tal. Existen unas vacunas, pero es de manejo muy especializado y restringido a grupos, y mientras exista el vector, que es el mosquito, ¿no? Mucha gente, siento que te escucha, con muchas ganas de informarse sobre por qué esta enfermedad o este mosquito, ¿no?, que transmite esta enfermedad, y que es por años conocido en el Perú, sabemos cómo en alguna parte, como lo mencionaste, es crítico, porque esto puede causar la muerte, porque a algunas personas les puede causar de repente una suerte de gripe o de enfermedad que los puede tener aplastados una semana, pero en otros casos se puede complicar con llegada hacia los pulmones y consecuencia fatal. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Por qué ha ocurrido esto concretamente, Omar? A eso se refiere el término de vulnerabilidad, que algunas personas son más vulnerables a desarrollar enfermedad grave y muerte, y esa es la condición para comprender en dengue por qué cada día, o sea, cada año que está pasando va a ser un problema mucho más complejo. Una de las vulnerabilidades que nos reportan los datos es que tener contagio previo, una infección previa, te hace más vulnerable. Pero permíteme para detenerme en esto. En otros virus, tú te contagias y te da inmunidad, y eso funciona bien, y así lo hemos manejado, y COVID pasó también, porque prácticamente nos contagiamos todos, y nos generó inmunidad. La inmunidad natural por contagio previo es muy fuerte. En caso de dengue hay una particularidad. Hay 4 tipos, para que entiendas, son serotipos la población, hay 4 tipos de dengue. Entonces, si tú te contagias con uno, con el tipo A, y en los próximos años te contagias con el B, C o D, eso te genera una gran vulnerabilidad para hacer dengue hemorrágico. Esa es clave. Entonces, pero cuando cada vez se contagian más personas, las posibilidades en los próximos años de tener los segundos contagios con otra cepa, con otro serotipo, es mucho más grave para esa persona. Entonces, alguien que ha tenido dengue debe tener en consideración que debe evitar con mucha mayor razón, porque claro, tú dices, pero ¿cómo evitar que me pique un zancudo? Y es ahí donde las autoridades deben hacer un trabajo serio para comprender cuál es el mecanismo, hacer mucha data. Somos el país que podría liderar la lucha contra el dengue en el mundo. Esto es un problema mundial, y porque tenemos los especialistas que tienen casi 4 décadas en manejo de dengue, tenemos data si manejáramos suficientemente para poder establecer. Entonces, la población debe entender que si tuvo un contagio, es mucho más vulnerable. Las otras dos condiciones son la edad, menores de 1 año, y adultos mayores, y algún problema de ser inmunocomprometido. Por ejemplo, ser portador de VIH. Eso te hace muy vulnerable. Sí, pues una persona no te conoce. No, para nada. En el caso del ingeniero, le diagnostican el tema del derrame pleural luego. Exactamente, ¿qué es un derrame pleural y cuándo pasa? Parece que es una condición ya adquirida en el hospital. Yo no tengo la data clínica, tampoco soy el especialista para hacer el análisis clínico del caso, pero por lo que escuchaba en las noticias y esto que tú dices, él parece que ingresa con dengue, mejora de dengue, y después a los 2 o 3 días recae.
Sí. La literatura te describe a eso como que podría haber sido su segundo contagio. Digo podría, yo no tengo mayores datos. Claro. Y devino en dengue hemorrágico. El derrame pleural ocurre cuando los pulmones se ven, digamos, llenados de un líquido y podría haber sido una condición. La otra condición es que adquirió una neumonía bacteriana en el hospital. Existe mucha infección intrahospitalaria y esa podría haber sido otra condición. Al parecer, es la condición del problema en los pulmones, la neumonía, es que lo habría llevado a la muerte. El seno del dengue, pero claro, cuando tienes un problema ya de salud personal con alguna base de otras comorbilidades, te haces vulnerable. El dengue en su primer impacto lo debilita, entonces lo debilita. Definitivamente. Y lo otro que haya podido de repente ingresar a su organismo ya termina. Podría haber. Tragedia. Entonces no hay un dato en el comunicado de eso. Todavía no, pero Omar, los datos que sí queremos nosotros más bien manifestar a la gente es el tema preventivo. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer primero como ciudadanos, ¿no? Ante la amenaza latente de dengue, una amenaza endémica en nuestro país? Y desde el punto de vista de las autoridades también, ¿no? Como hablaste de las vacunas, ¿qué hay con eso? ¿En qué estamos ahora mismo? Tiene que implementarse una política sanitaria basada en evidencia, que siento que eso nos está dando. Cuando hemos tenido la crisis salía un poco de show, televisión y todo esto por parte de las autoridades, pero no un trabajo serio. Acá es clave el trabajo de autoridades y la sociedad. ¿Por qué? En el dengue todo indica que el éxito de la intervención sanitaria masiva es controlar el zancudo. Las vacunas son una alternativa, pero en segundo nivel, no son tan, digamos, importantes para el manejo de dengue, pero acá es el manejo del zancudo. Y acá la población tiene que hacer mucho, pero la población requiere asesoría y planificación y educación por parte de las autoridades. Entonces, hoy deberíamos estar trabajando para prevenir lo que va a ser, no es tener bolita mágica, sino hacer análisis epidemiológico, lo que va a ser a partir de diciembre una próxima crisis sanitaria en dengue. ¿Por qué? Aumentan las temperaturas, por lo tanto hay mayor reproducción del zancudo, hay muchas más personas con dengue que previo en los años anteriores, entonces el zancudo va a picar a alguien con dengue y va a otro que no pica y eso se va a multiplicar y eso va a aumentar. Entonces, la población tiene que entender que tiene que tener un trabajo coordinado con las autoridades para controlar el mosquito. Y ahí, controlar el huevo, que son en recipientes de agua limpia. La población tiene que entender que tiene que saber almacenar adecuadamente, pero millones de personas no tienen agua potable. Ese es trabajo de las autoridades. Y entonces, el solo hecho de entregar a las poblaciones donde no hay agua potable bidones sellados con un cañito abajo para que no se abra la tapa, sería un gran cambio de política sanitaria. Entonces la población debe entender con educación en estos meses de frío, de invierno, para que cuando lleguen las temperaturas que se van a incrementar, aumenten. Es una buena noticia que podríamos tener niña para el dengue. Bueno. Al tener niña, las temperaturas no son tan altas, por lo tanto baja la velocidad de reproducción del mosquito y disminuye el riesgo. Pero el riesgo es importante, está y cada vez va a cobrar más víctimas por este segundo contagio. Se cree que en Lima podrían estar los 4 serotipos. Wow. Hay zonas como Iquitos, Chiclayo, que hay 2 predominantes, existen poco de los más, pero en Lima hay evidencia que podría haber 4 de los serotipos. Y eso implica que si te picó alguna vez y eres portador, tengas la posibilidad de que en Lima te pique otro, y es ahí donde hay que trabajar fuertemente. No tenemos un trabajo importante en genómica de dengue, porque lo ideal es que te digan, tienes dengue y tienes este tipo. Y entonces tú vas evidenciando y deberíamos tener con un clic, si tuviéramos un estado moderno en transformación digital. Pero sabes que mientras estamos hablando de esto, igual no dejo pensar que al inicio de esta semana he hablado también de los casos que hay de viruela del mono y que las políticas públicas para el dengue, vamos tanto tiempo hablando de lo mismo, te hemos entrevistado acá varias veces para hablar sobre ese tema, no ha cambiado, pero también ahora salta el otro tema, ¿no? La viruela del mono, el virus del mono, ¿no? Entonces, esto hay algunos casos identificados, más de 20, me parece que hay actualmente según el MINSA, ¿no? Pero si lo juntamos contra esto, entonces, ¿a qué puede llegar también el otro tema, no? Para hablar sobre la viruela símica, dengue es un problema real de salud pública en Perú y hay que trabajar fuertemente. En el caso de la viruela símica, yo no creo que, por lo menos por ahora, con los datos que tenemos en Perú, sea tan importante como problema grande de salud pública, pero sí de intervención sanitaria, es lo que tú dices. Desde hace 2 años tenemos casos de viruela símica.
Esto recuerda que esto vino en 2022. Llegó el 2022, se trabajó fuertemente y ahí se puede manejar mucho mejor, se puede controlar mucho mejor, a pesar de ser zoonótico también, pero es a través de roedores, de ardillas. El contagio empezó por ahí y luego de humano a humano. Dengue no hay, pero en dengue hay que controlar el mosquito. La viruela símica hay que controlar mucho y vigilar a las personas que se contagiaron, porque el contagio se está produciendo de persona a persona, pero no es un contagio aéreo, es un contagio de contacto muy cercano, contacto de piel a piel, que nos permite. Si implementamos un programa de vigilancia, se llama CERCO, hablamos mucho en COVID, de vigilancia epidemiológica sanitaria inteligente, yo creo que eso se puede manejar muchísimo mejor y explicar a la población cómo son por dónde van los riesgos, cuál es la vulnerabilidad. Acá los pacientes inmunocomprometidos son altamente vulnerables en la viruela símica, son los que fallecen, solo que ahora tenemos una variante de la cepa mortal que se tenía durante décadas en la República del Congo Oriental, claro, y es la que parece ser que está causando mayor mortalidad. Lo habíamos abordado la semana pasada, justamente aquí también. Omar, quisiera que para cerrar la entrevista le cuentes a las personas que nos están viendo ahora mismo los signos de alerta, cuando nosotros debemos acudir ya a una posa, cuando de repente una fiebre, una gripe, qué sé yo, no es normal y podría ser dengue, por favor. Decirle a la población, estamos en invierno, las posibilidades de que te pique hoy un zancudo en ciertas zonas como Lima son remotas, no hay mucho zancudo, pero si estás en las zonas del norte, Iquitos, incluir Lima por ahí, tienes una picadura y en los próximos 2, 3, 4 días empiezas a desarrollar fiebre y ves que no es respiratorio, dolor muscular, un dolor bajo la zona ocular, podría ser dengue, debes acudir a las autoridades sanitarias. Las autoridades sanitarias deben ser responsables para hacer el diagnóstico diferencial adecuado, no dar por hecho que es o respiratorio o dengue sin mayor análisis. Debemos dar los insumos diagnósticos para dengue y tener tratamiento oportuno. El dengue con tratamiento oportuno, salvo vulnerabilidades específicas, se maneja muy bien. ¿Cómo qué vulnerabilidad? ¿Qué enfermedades persistentes? Por ser portador de VIH, digamos, en general te da inmunocompresión y te hace vulnerable. Menores de 1 año, adultos mayores, en mujeres embarazadas, hacen que, como es un problema que deviene la parte de la vulnerabilidad en problemas, digamos, de dengue hemorrágico, son las condiciones asociadas a estos pacientes, ¿no? Entonces, en ese caso, eso es fundamental. Y lo otro es, si vives en zonas donde hay mucho mosquito zancudo, empieza a controlar tú como tal. Ropa que sea de manga larga, porque es en zonas de alta temperatura, entonces pedir ropa que abrigue no, pero de manga larga sí, o usar repelente permanentemente. El repelente ayuda mucho, y en casa tener mosquiteros si es zonas de altas temperaturas, eso es básico. Si logras controlar el zancudo, sé que es complejo, que no haya en tu casa y en tus actividades, puedes empezar manejando bien. Muy bien. Muchísimas gracias, Omar. Gracias por aclararnos el panorama y también la prevención. Acá es importante, si es que en fin, la política pública no se da en casa, tenemos que trabajarlos para que cada uno sepa cuidarse y para que esas consecuencias no existan. Tenemos unos 3 meses para trabajar esto. Claro. La clave es controlar el zancudo. ¿Cómo controlas el zancudo? Evitando que se reproduzca y es evitando tener agua limpia acumulada en la casa. Y va a funcionar, esperemos dificultades de agua potable, pero por ahí debería. Muchas gracias. Gracias a ti, Omar, por siempre darnos los datos y sobre todo alertar también a los poderes del Estado peruano que tienen que tomar este tema con la seriedad debida, porque realmente estamos viendo que el dengue no es una broma y no puede ser algo pasajero en algunos casos.